Cuando uno ve los desórdenes políticos y sociales que sacuden distintos puntos del mundo, piensa que antiguamente la vida era más plácida y más ordenada. Nada más equivocado. Trenquelauquen fue escenario de una serie de convulsiones políticas, algunas trágicas. Hace unos días Canal 12 recordaba el suicidio del primer juez de paz que tuvo Trenquelauquen, Fabián Dosso, ocurrido en medio de convulsiones políticas que sacudieron aquel pequeño poblado que tenía solamente 400 habitantes. Hoy le voy a invitar a irnos bien al pasado para recordar dos hechos que sacudieron a Trenquelauquen, y estamos hablando del año 1893. Era intendente municipal Juan Carlos Andrade y presidente del Consejo Deliberante era don Eloy Baldovino, que había sido presidente también de la primera corporación municipal, como una especie de primer jefe comunal que tuvo la ciudad. Las relaciones entre Baldovino y Andrade, mejor dicho, entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo de aquel lejano año 1893, eran lamentables. No se llevaban bien, a cara de perro discutían sobre asuntos públicos, y la situación llegó en un momento a ser tan insostenible que el propio presidente del Consejo Deliberante, don Eloy Baldovino, se apersonó en la casa de Andrade, lo tomó preso y lo llevó al Consejo Deliberante para hacerlo renunciar. Y dice don Luis Escalés en su libro que cuando llegó al Consejo Deliberante, Baldovino le dijo a los otros circunstantes: aquí traigo el tigre, aquí traigo el tigre. Fíjese usted cómo se trataban por entonces. La cuestión que Andrade renunció, si bien después apeló y volvió a ejercer su cargo de intendente municipal. Año 1893. Por entonces la Unión Cívica Radical, recién fundada, tenía como líder a don Hipólito Yrigoyen, un hombre que peleaba por la pureza del sufragio. Quería que todos votaran en época donde el fraude presidía todas las elecciones. Pero don Hipólito no se las andaba con chiquitas y provocó varias revoluciones que trataban de alguna manera de levantar al pueblo contra las autoridades para que todos pudieran votar. Y en el año 1893 hubo uno de esos movimientos encabezados por el radicalismo y por Hipólito Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires. Hubo estaciones ferroviarias que se tomaron, ramales del ferrocarril que se interrumpieron, y aquí en Trenquelauquen hubo una serie de tiroteos y de disparos de bombas, y aquí en la estación del ferrocarril de Trenquelauquen se decidió tomar el telégrafo, porque el telégrafo era el medio de comunicación que había por entonces. Entonces el que manejaba el telégrafo tenía la posibilidad de imponerse en esa lucha. Y un maestro de la escuela número 3 de Trenquelauquen, que se llamaba don Belisario Correa, que era un hombre, dicen, muy callado, muy circunspecto, muy ordenado, le agarró la locura de la revolución y vino con una escopeta, con un fusil, encaró al telegrafista Pinto y tomó el telégrafo. Bueno, la rebelión fracasó. Las armas tuvieron que esconderse. Los radicales, pocos que había en Trenquelauquen en ese momento, tuvieron que disparar y ocultarse. Y dicen que muchas de las armas se quemaron en un horno de una panadería que había en Trenquelauquen en ese entonces. Y don Belisario Correa, aquel maestro circunspecto, serio, ordenado, que había sido insuflado por el espíritu revolucionario nada menos, pagó con la cesantía aquella toma del telégrafo en una noche de 1893 en Trenquelauquen, y fíjese usted que fue sucedido en el cargo por Pedro B. Palacios Almafuerte, que vino a reemplazar a Correa a la escuela número 3. En fin, cosas del pasado, y que, repito, cuando uno ve convulsiones políticas, sociales en distintos puntos del mundo, piensa que ayer fue todo mucho más plácido y, como usted ve, en un villorio de 400 o 500 habitantes, hubo aquel semejante lío en el año 1893 en el Trenquelauquen de ayer.
en el viejo Trenquelauquen. Me llamo René Mario Alarcón, Pafián. Soy nacido en San Martín de los Andes. ¿Por qué? Por una cuestión de que mi mamá era de Pichitraful, una localidad que está cerquita de Villa Langostura. Y mi papá de otra localidad de la provincia de Neuquén que se llama Aluminé. Por cuestiones de trabajo, mi papá y mi mamá trabajaban en una estancia, se conocieron en una estancia que se llamaba Quenquentreu. Bueno, ahí se conocieron ellos y aparecí yo, el 1 de mayo de 1957, en esa estancia. Ahí estuve hasta los 4 años que la empresa en la cual eran dueños de la estancia compró acá en Trenquelauquen la estancia que se llama Vidaña todavía, que en su momento era mucho más grande, 14.000 hectáreas. Era Vidaña y Estancia Los Quilmes, las dos en conjunto. Así transcurrieron el tiempo. Bueno, yo me vine para acá, a Trenquelauquen, porque mis padres estaban en la estancia. Me fui a vivir y crié, o sea, lo poco que me crié, en lo de doña Simona Ugueró, Paredes 139, la mamá de los muchachos que en su momento eran los Cochomasi que tocaban folclore. Fui a la escuela número 2, en ese momento hacen en la estancia Vidaña una escuela, entonces me voy a vivir con mi papá 2 años, sexto y séptimo. De ahí, en el año 74, se vende la estancia Vidaña y con mi papá y mi mamá se tienen que venir a la ciudad. Y donde vive mi mamá, que es Gutiérrez Norte 1041, ahí fuimos a vivir en familia. Porque en el interín nace una hermana que se llama Graciela, entonces vivíamos los 4. Mientras tanto yo había estudiado y criadome solo en una pensión. Cuando empiezo la secundaria, mi papá estaba en el campo todavía. Entonces, una manera de que yo pudiera estudiar o que fuera un poco inteligente, me pusieron de pupilo en el Colegio Politécnico de don Raúl y Ruli Mollar, en el cual yo a todo el mundo le cuento que hice la colimba y 2 años de marina. ¿Por qué? Porque estuve 2 años pupilo y había que levantarse a las 6 de la mañana, por turno irse a lavar en el primer piso, primero los mayores, que en ese momento era el doctor Schulman, Di Cándilo, Mateo, estábamos juntos, Laviana. Bueno, después es cuando se vende la estancia, mis padres se vienen al pueblo y yo vengo acá. Repito la secundaria, entonces mi papá me dice que tengo que trabajar. Y yo, porfiado, trabajo y estudio, que termino la noche, la secundaria, en la Escuela Nacional de Comercio, General Manuel Belgrano, que el director era don Carlos Llera, muy buena persona para mí, me aconsejó muchas cosas. Poco caso le hice, pero por lo menos me aconsejó. Y ahí empiezo yo, como nos pasamos a la noche, tenía un grupo de amigos, y una de las amigas era la novia, que después fue la señora de quien era en su momento Chicato Quintero, que tenía un boliche bailable. Así que ahí empiezo a incursionar yo en la noche, a mis 16 años, 17, y yo era primero lavacopa. Después me pusieron a servir copas y después pasé a la entrada, a cobrar la entrada. Pero en el interín yo de los días de boliche, que por ahí la gente no iba temprano, me iba a la cabina del DJ a mirar qué discos ponía. Entonces yo, de acuerdo a los dibujitos, a la carátula de la tapa del disco, fui como incursionando en la música, digamos. Después, el 7 del 7 del 77, Mocho Cabeza y Bocha Mora ponen un boliche llamado Castigo, pero era una whiskería. Y ahí empezó mi vida como DJ, ahí fue donde entré en la noche, en la música, en esas cosas de la noche, digamos, y bueno, después pasé música también, o sea, pasaba, le ayudaba al DJ que cuando por ahí se quería ir en Montoto, supe pasar en Yacaroe, en un boliche de un hombre de Tres Lomas que se llamaba Geoff. Mi señora, la que es mi señora, que todavía sigue siendo, de cual tengo 2 hijas y un hijo, una hija de 33, una de 32 que me dio 2 nietos y un hijo de 9 años. Esas cosas de la vida que uno, por suerte, las puede tener. Mi señora me había conocido en el boliche en la noche y me dijo, bueno, nosotros nos casamos, vamos a vivir juntos, pero se termina el trabajo de noche. Hay que trabajar de día normalmente como trabaja cualquier persona. Así que así transcurrió mi vida. Bueno, después nos casamos, o sea, casado, alquilé un tiempo, después no pude pagar más. La alquilé, trabajaba en una empresa llamada Pepsi Cola, 9 de julio. Y como yo había trabajado
¿Te acordás que te conté que cuando empecé la secundaria empecé a trabajar en talleres? Volví a trabajar a lo de Enrique Cristóbal, que me dio la oportunidad, y con Enrique Cristóbal hice esta casa. Eso es una cosa que la tengo que reconocer porque, bueno, nosotros, el municipio en su momento, esto era un espacio verde, nos permitió poder hacer, o sea, vendernos el terreno y que cada uno se hiciera su casa, y Enrique me dio el 70%, porque yo, bueno, hice los cimientos, levanté algo de pared, y en un momento Enrique me dijo, bueno, vamos a terminar tu casa, y así fue. Le tengo que agradecer al municipio, a la gente, a mis amigos, a mi papá, a la gente que me ayudó, pero a Enrique que me dio la posibilidad de tener hoy esta casa. Sin él no la hubiera podido hacer. Yo cuando estaba en la casa de mi mamá, que me fui a vivir, que ya era casado y ya tenía mis 2 hijas, empecé a trabajar allá, en el barrio Oeste se llamaba. En el cual estaba Ricardo Rodríguez, Leffiman, bueno, la señora Rodríguez, bueno, Piqui Corona, trabajamos mucho, bueno, con mucha gente del barrio ahí. Y ahí ya surgió la época de empezar a colaborar, y cuando me vine acá, había una comisión en la cual era Roberto Busto el presidente y él tenía un negocio, un almacén. Así que una noche voy yo para hablar con él y la señora me dice, no, está en reunión de la comisión. Y yo le digo, pucha, a los 2 días o 3 le digo, invítame a la próxima reunión. Y ahí comencé a trabajar por este barrio. El trabajo que hicimos no es porque yo hubiera venido, sino también en su momento empezó el intendente Barracha a hacer cosas y nosotros a través de la comisión, con la organización de los cursos, que en ese momento lo organizaban las comisiones vecinales, nosotros tuvimos 7 años trabajando. Yo fui durante 5 años presidente de los cursos, no había otro. Por eso me tocó esa parte. Así que durante eso, bueno, se hizo el asfalto, el cordón cuneta, vino el gas, el agua corriente, y todos los trabajos que se hacían, nosotros depositábamos la plata y la gente que trabajaba pagaba cuotas de las obras que se iban haciendo. O sea que fue un beneficio para nosotros y también para el barrio Indotrón, Palma Fuerte, el 2 de abril, el Fonavi. El doctor Añino empezó con una movida de empezar a hacer una escuela secundaria de arte de este lado de la vía, porque no es atrás de la vía, es de este lado de la vía. Entonces reunió a todas las comisiones de los barrios de este lado. Yo no era presidente, era oyente de esa comisión, pero como por ahí tenía tiempo y me gustaba, salí socio fundador de la escuela, del Centro Polivalente de Arte, que para mí es un orgullo. Bueno, sin querer mis hijas estudiaron el polivalente, porque fue una cosa que mis hijas iban a 4º grado o a 5º de la escuela 2 cuando se inició el polivalente. Después, por una cuestión de afecto o de porque la escuela secundaria nos quedaba cerca, empezaron porque era secundaria, básica, y era una escuela de arte. Que las 2 se recibieron ahí, la mayor es maestra nacional de Bellas Artes, la segunda también estudió ahí, se recibió, pero es profesora de hipoacúsico. Entonces, un orgullo de decir de que uno formó parte de la organización, de la creación de un lugar en el cual los hijos después estudiaron. Ahora tengo de 9 que va a la escuela 2 y no sé si irá a seguir en el arte o qué. Hoy ya soy abuelo, cuando vine acá era joven, ahora ya soy abuelo, tengo 2 nietos, y bueno, y así es mi vida, transcurre. Trabajo de pintor en un taller chapista de los hermanos Charete, que también también tengo que agradecerle a ellos que me dieron la posibilidad de poder ir a trabajar con ellos ahí, desarrollar mi trabajo y poder hacer cosas para mí, como viajar, que nunca había podido tener vacaciones, viajar, poderme comprar un auto, cosas que por ahí los hubiera logrado, no sé si con otra gente o en otro lugar, pero acá lo pude desarrollar. Eso fue una cosa que también quiero rescatarlo y decirlo, de lo que me ha pasado. Y soy una persona agradecida, yo que tengo mi familia, aparte la puedo tener a mi mamá, que la cuento que hicimos el 6 de diciembre, le hicimos un agasajo, 80 años. Entonces hay cosas que uno las mantiene y las puede tener vivas, entonces como que se siente lleno, alegre, no sé cómo explicarte, se siente de otra manera. Bueno, le voy a traer un recuerdo de una época olvidada, cuando había en Trenquelauquen industrias lácteas no tan importantes ni tan grandes como la Serenísima, sino más pequeñas, medianas, que estaban instaladas en distintos puntos del partido de Trenquelauquen. Los memoriosos seguramente recordarán firmas ya desaparecidas
que durante mucho tiempo procesaron la leche para realizar productos lácteos muy buenos, como queso, manteca y otros. Viejas firmas como Uberti, Bresa y compañía, como Melano y Petigiani, como la Cooperativa de Tamberos y como el propio Cauca, para la confección de su dulce leche y de sus bombones. Allá por el año 40 y tantos apareció en Trenquelauquen una firma de cañuelas que se llamaba Finaco. Claro, los chicos de hoy, y hablemos de Finaco, no saben lo que fue, pero usted que peina canas como yo, recordará el intenso movimiento que generó aquella instalación, aquella fábrica, aquella localización fabril en nuestro medio, porque dio una gran fuente de trabajo y produjo una serie de elementos lácteos que conformaron la alimentación de muchos argentinos, como ser la chiroga, que era una leche especial, como yumil, que era una especie de toddy, una cosa así, leche chocolatada diríamos hoy, y que no solamente fue gustada por muchos argentinos, sino que fue proveedora del ejército argentino. En el ejército argentino, las Fuerzas Armadas compraban en Trenquelauquen esos elementos para darle a los conscriptos en épocas que existía el servicio militar obligatorio. Finaco, hoy desaparecido como tantas cosas que se perdieron en el Trenquelauquen de ayer. Un 24 de junio de 1953 se cumplía un aniversario de la muerte de Carlos Gardel, nada menos. Se ha cumplido hace poco tiempo, 60 años de esto que le digo. Se produjo un incendio en Finaco, un incendio que afectó la planta fabril y que obligó a la extinción del fuego por parte del cuerpo de bomberos, que era bastante bisoño, por parte de la lucha que hicieron las autoridades municipales con tanques, con agua, para tratar de apagar el fuego que se originó en esta fábrica láctea, que fue en un momento verdadero orgullo de Trenquelauquen. Claro que no sé si la maledicencia o no sé si era real, se empezó a hablar de que el incendio había sido intencional por parte de la empresa, no sé, una serie de versiones que ganaron la calle, que nunca se pudieron comprobar, pero que evidentemente hicieron carne en la opinión pública. Y allí surgió un dicho que hasta hace algunos años muchos trenquelauquenses usaban cuando querían decir qué había pasado. Usted a lo mejor lo recuerda. ¿Qué pasó en la Finaco por aquel incendio del año 53? Ese dicho que muchos repitieron durante tantos años y que nació, no sabemos por qué se encarnó en el ingenio popular. ¿Qué pasó en la Finaco? Cosas del viejo Trenquelauquen.